La Navidad siempre ha sido una época de reunión de luz y música, un refugio donde los corazones perdidos encuentran algo de calor al final del año. Pero en la mañana del 25 de diciembre de 2016 encontraron a George Michael inmóvil en su casa de Oxfordshire. No había nadie a su lado. No hubo despedida. No hubo un último concierto. Solo quedó un silencio absoluto, ese mismo silencio del que él había huido toda su vida a través de la música de los focos de las baladas silenciosas y a la vez apasionadas. Se fue solo, como un alma que finalmente se había cansado del mundo. Su muerte conmocionó a admiradores de todo el planeta, pero lo que verdaderamente sorprendió a su familia y allegados ocurrió años después cuando se abrió su testamento. No fue su riqueza ni el enorme patrimonio lo que impactó. Fueron los nombres, que no aparecían allí. Su pareja, con quien convivió durante años, no recibió nada. Algunos miembros de su propia familia fueron completamente excluidos. Las herencias que uno esperaría se distribuyeran siguiendo las normas habituales tomaron un giro tajante y frío. George Michael se fue en silencio. Pero el testamento que dejó fue una voz final clara, deliberada y nada complaciente con quienes creían conocerlo. La prensa lo llamó ícono del pop. Los fans lo llamaban genio. Sus amigos íntimos preferían palabras más breves y suaves, sensible, solitario, profundamente vulnerable. George Michael vivía entre dos mundos. Sobre el escenario era la encarnación del magnetismo, la provocación y el descaro. Pero cuando se apagaban las luces, cuando la música cesaba, se refugiaba en otra dimensión, un mundo interior complejo, a veces oscuro, a veces caótico, y siempre cargado de una tristeza que costaba nombrar. Nacido en una familia inmigrante de origen griego, en el norte de Londres. George, entonces, Georgios Kyriakos Panayotou, creció entre dos realidades: por un lado la cultura conservadora y las exigencias de su padre. Por otro, el deseo de libertad y de expresarse de un niño apasionado por la música. Él mismo confesó que su infancia fue infeliz. Fue acosado por su apariencia, por su forma de actuar, por algo que supo desde muy temprano, pero no se atrevía a decir su identidad de género. En aquellos días silenciosos, encontró en la música un refugio. No para brillar, sino para escapar. Wham! Fue el primer milagro. Junto a Andrew Ridgeley, George Michael se convirtió en el ídolo de toda una generación con éxitos como Wake Me Up Before You Go Go Last Christmas. Pero incluso él admitió que el éxito llegó tan rápido que lo dejó emocionado y aterrorizado al mismo tiempo. Detrás de su sonrisa radiante se escondía una presión aplastante, una sensación de que nadie sabía ni quería saber quién era realmente. Al iniciar su carrera como solista, George Michael mostró otro rostro más maduro, más agudo, más atormentado. Álbumes como Faith, Listen Without Prejudice, Volumen 1, no fueron solo logros musicales, sino también diarios espirituales de un hombre luchando consigo mismo. Era amado pero no libre. Era celebrado pero no podía ser él mismo. George Michael vivió con secretos. Durante muchos años no hizo pública su orientación sexual, en parte por miedo, en parte por las restricciones de la industria musical de aquella época. Hasta que estalló el escándalo en 1998 en Los Ángeles, un momento que parecía el fin, pero que en realidad fue un giro que le permitió ser auténtico consigo mismo. Desde entonces fue más franco, pero también más agotado. En los últimos años de su vida, George luchó contra las adicciones, la depresión y una soledad que lo devoraba desde dentro, una herida que ni siquiera el amor podía curar. George Michael amaba como componía canciones intensamente, con honestidad y siempre con una melancolía latente. No fueron muchos los hombres a quienes amó, pero cada uno dejó una huella profunda en su corazón y en cada una de sus decisiones, incluso después de partir de este mundo. Cuando conoció a Anselmo, un diseñador brasileño, a principios de los años 90, George Michael estaba en la cima de su carrera, pero sumido en una crisis personal. Anselmo apareció como una luz tierno, comprensivo, y sobre todo, lo aceptó completamente, haciéndole sentir que ya no debía esconderse de sí mismo. Pero ese amor fue breve. Poco más de un año después, Anselmo falleció por complicaciones relacionadas con el VIH-Sida.
George nunca hizo pública esta relación hasta muchos años después, pero jamás superó esa pérdida. Compuso Jesus to a Child como una elegía y llevó consigo la sombra de Anselmo el resto de su vida. En una entrevista poco habitual llegó a admitir: «Nunca he amado a nadie como amé a Anselmo, y no podré amar así nunca más». Durante casi 13 años, Kenny fue quien cuidó de George, acompañándolo en numerosas crisis, escándalos, adicciones, accidentes y múltiples ingresos en clínicas de rehabilitación. Se separaron silenciosamente en el año 2009, pero Kenny siempre permaneció en segundo plano como una presencia no oficial. Sin embargo, cuando se abrió el testamento, no había una sola línea dedicada a Kenny Goss. Ni propiedades, ni recuerdos, ni una despedida. ¿La razón? Quizás la ruptura final dejó heridas imposibles de perdonar. O tal vez George Michael, como solía hacer, optó por cortar de raíz para proteger esos recuerdos incompletos de convertirse en deuda pública. Kenny presentó una demanda solicitando una parte del patrimonio, alegando que había contribuido al bienestar y la estabilidad de George durante muchos años. Pero ante la ley, lo que no está escrito no existe. Fadi fue quien vivió con George en sus últimos días. Él fue quien llamó a emergencias en aquella trágica mañana de Navidad. Pero Fadi también es el nombre que más polémica ha generado entre el público. Tras la muerte de George, Fadi no solo no heredó nada, sino que la familia de Michael le exigió que abandonara la casa donde George había vivido. Se negó. Hubo momentos en que fue arrestado por dañar la propiedad. En otras ocasiones, publicaba mensajes ambiguos, insinuando que George se había suicidado para luego borrarlos. Todo eso hizo que la imagen de Fadi se volviera confusa, contradictoria y distante de la idea de un compañero digno. Nadie sabe con certeza qué ocurrió entre ellos durante la convivencia, pero está claro que George Michael no quiso que Fadi tuviera ninguna influencia sobre su legado, ni siquiera una palabra de agradecimiento. En el amor, George Michael fue siempre sincero, pero en la muerte fue muy lúcido. Aquellos que creían tener un lugar asegurado en su mundo no fueron invitados al capítulo final. En la memoria de muchos admiradores, George Michael es un artista hipersensible, un hombre que vivió con un corazón demasiado frágil en un mundo demasiado ruidoso. Pero tal vez lo que hizo trágica su vida no fueron la fama ni los amores imposibles, sino el lugar que debería haber sido más seguro: la familia. La familia para George Michael nunca fue un refugio. Fue el origen del dolor. Y también el último lugar del que decidió alejarse. Los recuerdos de infancia de George siempre volvían a la imagen de su padre Kyriakos Panayotou, un inmigrante chipriota que vendía comida rápida y que cargaba con los valores estrictos de una generación anterior. Para Kyriakos, la música no era una profesión, el arte no era un futuro, y su hijo débil, soñador, diferente, no encajaba en el molde que él deseaba. George solía decir: «Nunca sentí que fuera suficiente para mi padre». Esa sensación de rechazo desde el propio hogar dejó una herida que nunca sanó. Aunque con el tiempo su padre expresó públicamente orgullo por los logros de su hijo George, nunca pareció creerlo del todo. Cuando se hizo público el testamento de George Michael en el año 2019, el nombre de su padre no aparecía por ninguna parte. Ni herencia, ni palabras, ni recuerdos. Como si nunca hubiera formado parte del capítulo final de su historia. Los ajenos podrían sorprenderse, pero quienes lo conocían entendieron que ese silencio era una declaración en sí misma. A diferencia del padre severo, la madre de George, Leslie Angold, fue uno de los pocos refugios cálidos en su infancia. Ella lo animó a estudiar música, creyó en su talento y lo defendió constantemente de las críticas del marido. Cuando falleció por cáncer en el año 1997, George Michael cayó en una profunda crisis. Los años siguientes estuvieron marcados por adicciones, depresión y una soledad creciente. Muchos creen que la muerte de su madre se llevó la parte más bondadosa de George, esa parte que aún quería vivir por otros, que aún buscaba hacer sentir orgullo a alguien. George nunca superó aquella muerte. No hablaba mucho de su madre, pero cada vez que lo hacía con titubeo, con emoción, como si una sola palabra equivocada pudiera hacer que todo se desmoronara. La madre ya no estaba. Al padre
Él ya lo había dejado atrás. ¿Y los demás familiares? ¿Quiénes eran? George Michael tenía dos hermanas, Melanie y Gioda. De ellas, Melanie, su hermana menor, por unos pocos años fue la más cercana. Había trabajado como peluquera y siempre acompañaba a George en sus giras cuidándolo tanto física como emocionalmente, como una compañera silenciosa que jamás pedía nada a cambio. Melanie entendía a George no por su fama, no por los escándalos, sino por los dolores que él no sabía poner en palabras. Estuvo allí cuando ingresó a clínicas de rehabilitación en las noches de insomnio, en las tardes donde él permanecía inmóvil junto a la ventana. George confiaba y adoraba tanto a Melanie que la incluyó como heredera principal no solo de bienes materiales, sino del control de gran parte de su legado personal, cartas diarios y obras inéditas. Pero la tragedia no terminó ahí. Solo 3 años después de la muerte de George, Melanie también falleció en el mismo día de Navidad del año 2019, exactamente el día en que su hermano había partido del mundo. Una muerte en silencio, como si fuera parte de una promesa tácita entre ellos, jamás separarse por demasiado tiempo. Yoda, la hermana mayor, aún vive, y es una de las pocas personas que recibió parte del resto de la herencia, pero aparece poco en público y rara vez se la menciona en las historias íntimas sobre George. Tal vez la relación entre ellos fue tranquila, ni cercana ni distante, y George la respetaba manteniendo esa distancia elegida. George Michael tenía una familia extendida, tíos, tías, primos, sobrinos, pero ninguno de ellos fue mencionado en el testamento. En la cultura griega, esto roza la negación, porque quizás ya no mantenía contacto con ellos. Tal vez se sintió como el hijo diferente, criticado, incomprendido, excluido, especialmente después de hacer pública su homosexualidad. O puede que para George la familia nunca fuera un refugio, sino una prisión de la que tuvo que aprender a romper el candado para escapar. Que eliminara completamente los nombres obligatorios por lazos de sangre no fue un acto de frialdad. Fue su última declaración: dejo este mundo solo a quienes realmente se quedaron a mi lado. George Michael nunca escribió una autobiografía. No dejó un documental sobre su vida. Pero su testamento, a través de elecciones cuidadosamente deliberadas, se convirtió en sus memorias finales. No criticó a nadie. No acusó. No manifestó rencores. Pero con su silencio, sin nombrar, sin entregar, sin legar, dejó un vacío muy claro quién estuvo verdaderamente en su vida y quién simplemente pasó. Y en un mundo donde la fama suele ir de la mano con la falsedad, esa decisión, por dolorosa que sea, fue el acto más sincero que nos dejó. Cuando George Michael exhaló su último aliento en aquella fría mañana de Navidad del año 2016, el mundo creyó que se había marchado en paz, llevándose una vida llena de matices desde la nostalgia dorada hasta los años más oscuros. Su partida se anunció con una discreción enigmática, y durante muchos meses el público solo supo que había muerto por insuficiencia cardíaca. Nadie mencionó el testamento. Pero ese silencio fue, en realidad, la introducción a uno de los capítulos más impactantes de toda la vida de George Michael, incluso después de su ausencia. 3 años después de su muerte, en el verano del año 2019, su testamento fue oficialmente abierto. No fue a través de un comunicado rimbombante ni en una rueda de prensa solemne. Apareció discretamente, como si George Michael, incluso en la muerte, siguiera aferrado a su principio vital: proteger su privacidad a toda costa. Pero entonces, como si el destino jugara una mala pasada, esa misma privacidad desató una tormenta feroz. Se creía que el testamento sería simple, una repartición equitativa entre familiares, parejas y algunas organizaciones benéficas. Pero no fue así. Al contrario, el documento dejó a todos boquiabiertos, no solo por quienes fueron nombrados, sino y sobre todo por quienes fueron completamente omitidos. En el mundo que George dejó, algunos fueron llamados con ternura y gratitud, y otros fueron eliminados por completo como si jamás hubieran existido. Ese silencio resultó más devastador que cualquier rechazo explícito. El testamento no comenzaba con cifras, sino con una decisión: entregar todo el poder de administración de la herencia a su hermana mayor, Gioda Panayotou, una mujer discreta, siempre alejada del foco mediático, pero en quien George evidentemente confiaba plenamente. Con su firma, él le otorgó la autoridad total para decidir qué casa conservar, qué propiedades vender
y qué hacer con las grabaciones inéditas. Todo, desde su antigua residencia hasta los cuadros de su dormitorio, quedó en manos de su hermana. Ni abogados, ni bancos, ni discográficas tenían más autoridad que ella. Así escribió George su testamento, no basado en leyes, sino en la confianza. Y luego el primer nombre que apareció, haciendo que incluso los más cercanos a él se quedaran sin palabras, fue el de Melanie, su hermana, la compañera silenciosa de tantos años, la que sostuvo su mano en medio de las crisis, los tratamientos, los vuelos infinitos en las giras. Aquella a quien George preguntó una vez: si yo muero, ¿quién cuidará el sueño de las canciones que aún no escribí? Ahora se las había entregado a ella. No solo recibió parte de su patrimonio, recibió algo aún más sagrado: diarios, cartas, objetos personales, fragmentos de memoria, que George no quería que nadie tocara, salvo su hermana menor, en quien confiaba plenamente. Y como un giro cruel del destino, 3 años después de recibir ese regalo, Melanie también abandonó este mundo, en el mismo día de Navidad, tal como su hermano. Dicen que morir el mismo día no puede ser casualidad. Tal vez George la llamó de vuelta. Después de Melanie y Gioda, el testamento siguió revelando nombres que sorprendieron a la opinión pública. Uno de ellos fue Shirley Kemp, exintegrante del grupo Wham, junto a su esposo Martin Kemp, del grupo Spandau Ballet. Amigos cercanos de George, por décadas, personas que jamás buscaron la fama a costa de él, pero que siempre estuvieron presentes cuando los necesitó. En una ocasión, Shirley contó que George la llamó a las 3 de la mañana solo para decirle: siento que este mundo nunca me ha abrazado de verdad. En esa soledad, George decidió dejarle parte de su herencia como un agradecimiento que no necesitaba explicación. Algunos otros amigos también fueron nombrados, personas poco conocidas, pero que estuvieron junto a George cuando ya no quedaba nadie más. No eran músicos ni famosos. Eran almas discretas del detrás de escena: un excompañero de escuela, un asistente, alguien que lo ayudó durante un ataque de pánico tras un accidente automovilístico. George recordaba cada gesto, y no los olvidó al escribir su despedida. Pero entonces, como un viento que sopla en sentido contrario, la calma de los nombres honrados se rompió con aquellos que no aparecieron en absoluto. El primero fue Kenny Goss, el hombre que estuvo a su lado durante casi 13 años, compartiendo las épocas más oscuras, los excesos, los aislamientos. Todos pensaban que aunque el amor hubiera terminado, quedaría el afecto. Pero no. Kenny no recibió nada. Ni dinero, ni objetos, ni una palabra. Silencio absoluto, como si nunca hubiese estado allí. Kenny luego presentó una demanda argumentando que tenía derecho a una parte de la herencia por haber cuidado tanto tiempo de George. Pero la ley no se basa en recuerdos, sino en firmas. Y George, con su trazo decidido, optó por no incluir a Kenny en su capítulo final. Más impactante aún fue el caso de Fadi Fawad, su última pareja, el hombre que estuvo con él en el momento de su muerte. Fadi fue quien llamó a emergencias en aquella mañana de Navidad del año 2016. Pero ese pareció ser el último instante en el que tuvo algún lugar en la vida de George. Porque el testamento no solo lo excluyó, también anuló cualquier posibilidad de reclamo legal mediante una cláusula clara. Ninguna persona que haya vivido conmigo en los últimos 6 meses de vida tendrá derecho a disputar o reclamar parte alguna de la herencia. Fue una barrera legal que George erigió con antelación, como si hubiera previsto la resistencia de quien estuvo junto a él al final. Y la familia extendida, tíos, primos, sobrinos, tampoco apareció. Aunque una vez compartieron funerales, eventos, los inicios de su carrera, en las últimas líneas que escribió sobre su vida, no hubo mención alguna. George no los rechazó con palabras, sino con un silencio absoluto. ¿Por qué? Esa es una pregunta que nadie más que él podría responder. Pero quizás después de todas las veces que fue mirado con desprecio por su orientación sexual, por su estilo de vida, George ya no quería ceder ni una pizca de poder a quienes solo estuvieron allí para observarlo caer. El testamento para George Michael no fue un trámite legal. Fue una declaración vital, el final que él mismo escribió para una historia que el mundo había malinterpretado demasiadas veces. Ese testamento no solo dividía bienes,
redibujaba el mapa de las relaciones reales, señalaba quién lo amó, quién lo abandonó, y quién, aunque no hablara mucho, permaneció en silencio en los momentos más frágiles. En ese mapa las zonas en blanco eran lugares donde fue abandonado. Y las zonas grises aquellas a las que decidió no dejar entrar a nadie más. Y al final del testamento no había una declaración poética. No había una línea que dijera, George Michael amaba a todos. No había despedida para el mundo. Solo una firma recta concisa como el sonido de una puerta cerrándose por última vez. Una puerta que nadie podrá volver a abrir. El testamento de George Michael, que al principio solo era un fajo de papeles sellados en una oficina de abogados, al ser publicado, no fue simplemente una distribución de bienes, se convirtió en una bola de fuego lanzada al centro de una sociedad emocionalmente anestesiada, acostumbrada a los finales felices. No hubo nada parecido a un cuento de hadas. No hubo herederos perfectos ni cartas escritas a mano llenas de lágrimas. Solo nombres que se conservaron, nombres que fueron omitidos, y los espacios entre ellos como un abismo imposible de llenar por el público. La prensa británica, que desde hace décadas devoraba la vida de George con titulares sensacionalistas, pareció finalmente encontrar un desenlace digno del guión inconcluso que alguna vez empezaron. Las portadas de los tabloides usaron frases como testamento impactante, decisiones despiadadas, traición final. Algunos comentaristas llamaron a George egoísta diciendo que había dejado una fortuna que debía pertenecer a quienes más lo merecían. Mencionaron a Kenny Goss y Fadi Fawaz como almas abandonadas por quien alguna vez los amó profundamente. Lo compararon con estrellas como David Bowie o Prince, quienes dejaron su legado con orden y amor repartido en partes iguales. Pero entonces el público se dividió en dos. Una mitad, guiada por los medios, exclamó que George había sido demasiado cruel, que incluso después de muerto se había convertido en un dictador fantasma controlando el destino de otros con líneas frías de tinta. Pero la otra mitad, aquellos que realmente sintieron a George, que vivieron con la melancolía suave de su música, guardó silencio. Ellos entendieron. Sabían que no todos pueden perdonar. Que a veces perdonar es lo último que un alma agotada puede hacer. Y que a veces el amor no basta para borrar las noches en que George se encerraba en una habitación temblando de miedo a ser abandonado aunque su pareja estuviera durmiendo justo al lado. Ellos vieron en ese testamento a un George Michael desnudo, no. El ídolo de Wham, no la estrella, con voz angelical, sino a un hombre que aprendió a amar, pero que nunca supo cómo ser amado de la manera correcta. El derecho, por supuesto, no regula emociones. La demanda de Kenny Goss se prolongó durante años hasta resolverse con un acuerdo confidencial que nunca fue revelado. Fadi Fawaz, tras varias apariciones erráticas en los medios con declaraciones llenas de rencor, finalmente se vio obligado a abandonar la casa donde vivió con George, un lugar que creyó sería su hogar para siempre. Pero esa casa no le pertenecía. Y George, mediante su testamento, lo dejó claro. En medio de ese caos, la gente empezó a mirarse a sí misma. La pregunta ya no era ¿quién recibió qué?, sino ¿por qué George eligió así? Y entonces, viejos secretos regresaron. Entrevistas olvidadas. Cartas escondidas. Confesiones susurradas por George en madrugadas radiales. Momentos en que se retiró del escenario simplemente porque no podía soportar amar sin ser confiado. Nadie sabe qué escribió George en el diario que dejó a Melanie, pero todos pueden imaginar que allí hablaba del sentimiento de no pertenecer a nadie, incluso cuando el mundo entero lo aplaudía desde abajo del escenario. Lo más aterrador de ese testamento no fueron los excluidos. Fue la manera en que George jamás mostró esos sentimientos en vida. Seguía sonriendo en los programas de televisión. Seguía llamando a Kenny mi alma gemela. Seguía posando en fotos con Fadi frente a la casa de Goring. Seguía asistiendo a eventos benéficos donando millones de libras al NHS y a organizaciones LGBTQ+. Pero por dentro la decepción, o mejor dicho el agotamiento de aguantar, se acumulaba como una herida sorda, y en su último momento, en lugar de llorar, eligió escribir. En un testamento, sin tachones,
sin ediciones, sin retractarse. Algunos llamaron a eso rencor. Pero otros, como un periodista que entrevistó a George en 1999, lo definieron como un último acto de autodefensa. Un hombre que dio demasiado y que al final solo quería elegir quién conservaría las piezas de su vida cuando ya no tuviera voz. Y justo en ese momento, una vieja canción de George Michael volvió a sonar, Waiting Reprise, un tema poco conocido del álbum Older. Allí cantaba: «Estoy cansado de ver al amor marchitarse mientras soy yo quien sigue sangrando». Nadie prestó atención a esa línea en 1996, pero ahora como una profecía se convirtió en el epílogo sin necesidad de palabras finales. Y tal vez George no dejó ese testamento para generar debates. Lo dejó como un resumen definitivo de lo que siempre supo: no todos los que te aman se quedan hasta el final. Y no todos los que están contigo cuando mueres realmente saben quién eres. Hay algo profundamente amargo en la muerte, no brinda cierre. Solo marca el fin de la vida física, pero no resuelve lo que quedó pendiente. Para George Michael, lo pendiente quizás pueda resumirse en la imagen de una habitación al final del pasillo de la mansión en Goring, donde, según quienes lo conocieron, solía pasar horas con un bolígrafo en la mano, escribiendo cosas que nunca serían enviadas. Nadie sabe con certeza para quién iban dirigidas esas cartas. Tal vez para su madre, Leslie, la mujer que falleció en 1997, pero que siempre estuvo presente como el único pilar espiritual. Tal vez para Anselmo Felepa, su primer amor, y quizás el único que rompió el corazón de George de una forma irreparable. O quizás para sí mismo como una forma de confesión de desahogo, o simplemente para proteger lo que quedaba de su humanidad bajo los focos del escenario. Tras su muerte, su hermana Gioda recogió todos los manuscritos del cajón donde había notas sueltas, versos, incluso partituras inacabadas. Pero nunca los hizo públicos. A pesar de la presión mediática, ella siempre guardó silencio, como si supiera en lo más hondo que hay partes de George que solo debían vivir en la sombra, justo donde fueron escritas. Y en esas partes no reveladas, la gente empezó a imaginar una soledad imposible de borrar con dinero, ni siquiera con aplausos. Una soledad de alguien que lo tuvo todo y luego lo perdió todo, no por culpa de nadie, sino por un mundo que nunca aprendió a amar a alguien como él de la manera correcta. El mundo recuerda a George por canciones como Careless Whisper Freedom 90 o Jesus to a Child, pero olvida los acordes graves que escondía en Older, las heridas que suplicaba en Praying for Time. Esas canciones no eran solo obras de arte. Eran campanas de socorro, intentos desesperados por no perderse a sí mismo en medio del torbellino de la fama, los prejuicios y el dolor. Y entonces la gente se dio cuenta. El verdadero legado de George Michael no eran los 97 millones de libras en su cuenta, ni las mansiones o los coches de lujo, ni los cuadros valiosos, ni los instrumentos musicales. Ese legado era algo mucho más frágil. El deseo profundo de ser amado completamente, la lucha constante por ser humano, en un mundo que solo quería que fuera un símbolo. Lamentablemente esa parte del legado aún no tiene herederos. Ningún artista se ha puesto al frente para continuar el espíritu de George por completo. Muchos han versionado sus canciones, varios cantantes le han rendido homenaje en ceremonias de premios, pero nadie ha logrado entenderlo del modo en que él se entendía a sí mismo, no como un héroe, no como un mártir, sino como un hombre lleno de contradicciones, de grietas, pero aún con el anhelo de ser escuchado. No solo con los oídos, sino con el corazón. La pregunta surge: ¿quién guardará la tristeza de George? No solo para recordarla, sino para vivir con ella, para convertirla en el lenguaje de una época. Hoy en día, la música ha tomado un rumbo muy distinto al que George alguna vez escribió. En un mundo digital, donde todo se recorta, se remezcla, se optimiza. ¿Queda alguien con suficiente paciencia para sentarse a escuchar una balada de 5 minutos solo para sentir a alguien cantando sobre la pérdida, sin pedir un estribillo explosivo? Tampoco entre sus seres queridos, ni siquiera los herederos legales, hay quien parezca dispuesto a preservar esa luz. Eligieron retirarse, guardar todo intacto en un cajón como si esa fuera la única forma de mantener vivo a George. No publicaron grabaciones inéditas. No construyeron un museo. No autorizaron una película biográfica.
un silencio absoluto como el que George eligió en sus últimos años de vida. Y entonces el público también se detuvo. Tras meses de polémicas, los artículos disminuyeron. La gente dejó de preguntar ¿quién heredó qué? Y empezó a hacerse una pregunta más profunda. ¿De verdad entendimos a George Michael? La respuesta lamentablemente es que nunca lo hicimos. Sabíamos que era una estrella, un rebelde, un genio musical, un activista por los derechos LGBTQ+, un ícono de los años 80. Pero pocos se detuvieron el tiempo suficiente para ver que detrás de toda esa gloria había un niño griego perdido en los suburbios de Londres, un adolescente que descubrió que era homosexual en plena crisis del SIDA, un hombre que perdió a su primer amor por una enfermedad mortal y que jamás pudo curarse de ello. George dijo una vez en una rara entrevista: «No creo ser un ícono. Creo que soy alguien con demasiadas cosas no dichas y la música es lo único que me queda para hablar. Hoy esa música aún existe, pero su voz ya no. La habitación al final del pasillo sigue cerrada. Las cartas no enviadas siguen ahí entre un silencio que nadie ha tenido el valor de romper. Y el legado de George, ese que no figura en ningún documento, sigue esperando a alguien con suficiente empatía para verlo tocarlo y seguir escribiendo la historia que él dejó incompleta. Porque a veces lo que queda tras un genio no es el dinero, sino una pregunta que jamás fue respondida. Nadie sabe exactamente cómo vivió George Michael sus últimos días. La prensa lo describió como un ermitaño, viviendo en silencio en su mansión de Goring-on-Thames, saliendo a caminar por las noches, evitando cualquier mirada. Pero la verdad, como siempre con George, fue mucho más compleja. No era un hombre rendido. Al contrario, algunos amigos contaron que George estaba planeando su regreso a la música. Estaba trabajando con un director para producir un documental sobre su vida Freedom Uncut, con fecha prevista de estreno en 2017. En las tomas inéditas, George aparece delgado pero sereno. Su sonrisa aún brillaba, a veces se apagaba, pero nunca desaparecía. Sin embargo, si uno presta atención, hay algo innegable. George estaba cansado, no solo por la enfermedad, no solo por la presión, sino por la vida misma, esa vida que siempre le exigía ser más grande que él mismo. Él escribió una vez: «Creo que la gente siempre quiere que yo sea algo, una bandera, un símbolo, una voz. Pero a veces solo quiero estar en paz». La paz, ese lujo inalcanzable en el mundo donde George vivió, fue algo que nunca pudo comprar con dinero, ni intercambiar por fama. Y tal vez fue eso lo que buscó en cada canción, en cada relación, en cada regreso y desaparición del escenario. La noche de Navidad de 2016. George Michael falleció en silencio en la misma casa que tanto amaba. Sin accidente. Sin suicidio. Sin sobredosis. Simplemente un corazón que dejó de latir. Su corazón, que había soportado décadas de pérdidas, dolor y presión, finalmente no pudo más. La muerte de George trajo una paradoja amarga. Mientras el mundo entero se sumergía en las luces festivas, él, quien regaló tantas navidades a millones con Last Christmas, se fue solo, sin despedida, sin ruido, sin querer ser visto. Esa ironía fue demasiado cruel, y al mismo tiempo demasiado fiel a quien fue George. En las semanas siguientes a su partida, amigos y admiradores revisaron sus antiguas canciones. Escucharon A Different Corner y vieron en ella un testamento musical. Volvieron a Praying for Time y entendieron que George había visto la crueldad del mundo mucho antes que los demás. Y luego, Jesus to a Child, donde el amor perdido dolía más que cualquier homenaje posible. La muerte, que suele significar un final, hizo lo contrario con George Michael. Hizo que la gente regresara, siguiera cada huella que dejó, no solo para recordarlo, sino para comprenderlo. Y cuanto más lo entendían, más evidente era que George nunca se había ido del todo. Solo se retiró de la luz, como siempre hacía cuando sentía que lo estaban moldeando en algo que no era él. El silencio de George Michael era otra forma de música sin palabras, pero resonante. En una carta privada escrita a su amor perdido, Anselmo George confesó: «Fuiste el primero que me hizo creer que podía ser amado sin tener que cantar, solo siendo yo». Pero cuando Anselmo murió, tal vez una parte de George también murió con él.
Continuó componiendo, sonriendo, viviendo, pero en lo más profundo era alguien que ya no creía que pudiera ser amado de esa forma por segunda vez. Hay muertes que no llegan en una noche, sino que se desarrollan como un retiro paulatino. Tal vez George comenzó a irse desde hace mucho, desde que perdió a su amor, desde que fue arrestado por conducta indecente, desde que la prensa lo llamó escándalo ambulante, desde que su madre falleció, sin que él alcanzara a despedirse. Y entonces un día, ya no tuvo que resistir más. Permitió que la muerte llegara no como enemiga, sino como una vieja amiga que finalmente venía a llevarlo a casa. Nadie escuchó la despedida de George, pero estaba ahí en cada nota que dejó, en cada foto tomada al azar, en cada mirada melancólica mientras cruzaba entre multitudes que no lo veían de verdad. Porque George Michael no se fue, solo guardó silencio. Y tal vez fue en ese silencio donde dijo más que en cualquier canción que haya cantado. El testamento de George Michael, cuando finalmente fue revelado, sacudió a la opinión pública. Pero no por las cifras, no por las mansiones millonarias, las cuentas bancarias o las inversiones. Lo que sorprendió fue lo que faltaba. La gente debatía. Fue justo lo que hizo George. Merecían ser nombradas en su testamento aquellas personas que lo amaron y caminaron a su lado. Pero lo cierto es que para George, el afecto no se validaba con dinero. Él repartió su herencia como consideró correcto, no como el mundo esperaba. Y en ese testamento, con todos los nombres presentes y los que quedaron fuera, se revelaba la verdad más íntima. George Michael seguía siendo un hombre complejo, lleno de contradicciones, que amaba profundamente, pero con cautela, que perdonaba, pero con cicatrices. Sin embargo, hay algo innegable: ese testamento, con todo su silencio y selectividad, fue su último acto como guardián. Protegió su memoria, protegió a quienes jamás contaron detalles a la prensa, protegió la privacidad que tanto le costó conservar bajo los reflectores. Nadie sabe lo que pensó en sus últimas noches. Nadie sabe si escribió cartas a mano, si grabó algo en secreto. Nadie sabe si sus canciones inéditas verán la luz o quedarán para siempre guardadas. Nadie, y quizás tampoco deberíamos saberlo. George Michael se fue de este mundo como vivió, en silencio, con complejidad y con una fuerza interior abrumadora. Sin una despedida ruidosa, sin una última canción escrita a la carrera, sin un testamento emocional para que los medios lo celebraran. Se fue como siempre vivió, eligiendo qué guardar solo para sí y qué regalar al mundo. Puede que no conozcas a George Michael. Tal vez solo hayas escuchado su música por casualidad en una cafetería al amanecer o durante una fría nochebuena cualquiera. Pero si alguna vez tu corazón vibró con una nota sin nombre, si alguna melodía te quebró por dentro al expresar esa soledad que no te atreviste a nombrar, entonces tal vez ya conociste a George. Sin saberlo, sin nombrarlo. Y si en este momento sientes algo dentro de ti, un pequeño vacío, un eco suave, entonces quizás George